Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz en tu persona, en tu corazón, con tu familia, en tu trabajo, en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, que sea la luz del Padre que es Jesús en tu vida. Estamos agradecidos como siempre porque Dios nos permite un día más para escudriñar su palabra, para ver su verdad y que su verdad nos hace libres y para que Dios sea tocando nuestros corazones. Ese es el propósito de este canal, darle la gloria a Dios siempre, siempre, y que tú y yo seamos aprendiendo su escritura, leyéndola, escudriñándola, y que Dios sea guiándonos para que seamos aprendiendo y que seamos hacedores de su palabra, no nada más oidores. La fe viene por el oír palabra de Dios, y después de que ya esta palabra ha sido sembrada en nuestra tierra, en nuestro corazón, en nuestra vida, que ha sido sembrada, entonces que empiece a germinar con frutos. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu de Dios. Y que seamos hacedores de su palabra. Si somos hacedores, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Es así como es. La religión no cambia a nadie, a nadie. Su palabra es la que cambia el corazón del hombre. Amén. Así les pido que abran su palabra en Isaías 46, 9 al 10. Como siempre, que tengan la escritura, siempre que tengan la escritura a la mano, y si pueden tener un cuaderno, ¿verdad?, para que apunten los versículos que se van a dar. Y que sean ustedes después del mensaje corroborando, escudriñando la escritura, porque está impresionante todo lo que está pasando hoy. Es impresionante todo lo que está aconteciendo y cómo la palabra de Dios se cumple de una manera sorprendente. Este mensaje es para ti que no conoces a Dios, que si eres de una denominación, de otra, si no conoces a Dios, este mensaje está impresionante para tu vida. Lee la escritura, no dejes que nadie te engañe, porque los tiempos se están cumpliendo y estamos muy cerca de que Jesús vuelva por todo aquel que hace su voluntad. Amén. Entonces abrimos la escritura en Isaías 46 y vamos a leer el 9 y el 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. A la letra dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Así oramos. Amantísimo Padre Celestial, le damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que ha dado hasta hoy, Señor. Todo lo bueno que ha sido con nosotros, Señor, a pesar, Señor, que no somos dignos delante de usted. Gracias, Señor, reconocemos nuestra maldad, Señor, pidiéndole perdón, Señor, por toda falta cometida, Señor, en pensamiento, en vista, en acción, Señor. Reconocemos que usted es perfecto, Señor, y que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos en esta tarde para aprender su palabra, Señor, que es verdad. Su palabra que nos santifica, Señor. Su palabra, Señor, que es verdad y que es sorprendente, Señor. Que sea su Espíritu guiándonos, Señor, en este mensaje, Señor, y que sea tocando el corazón de cada persona, Señor. Que sea usted revelando, Señor, con su palabra todo lo que está aconteciendo, Señor. Le pedimos que toda palabra vana y ociosa sea quitada, Señor, y que solamente sea usted, Señor, dirigiéndonos, que sea tocando, que sea instruyendo, Señor, en este día. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Y dice la Escritura:
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. No hay otro Dios. Desde el principio Dios nos traza lo impresionante que es Dios hasta hoy. Su consejo permanecerá. ¿Cuál es ese consejo? Sus mandamientos. No fueron quitados por Jesús. Jesús vino a cumplir sus mandamientos. Y porque los cumplió y murió perfecto, santo, resucitó Jesús. Hoy seguimos a Jesús, al que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y resucitó al tercer día. La enseñanza más grande es que Dios mandó a su Hijo a enseñarnos cómo vivir para alcanzar la vida eterna. La vida eterna sigue siendo por Jesús, por su sangre preciosa, limpia, santa, justa. Y ya hemos leído el versículo en Pedro, donde dice que somos rociados por su sangre en obediencia, hermano mío, cuando somos obedientes a su palabra. Todo lo que viene en los últimos días, desde el principio Dios lo dice en su palabra. Si nos vamos a Génesis 2, vamos a leer del 8 al 9. Génesis 2, del 8 al 9, dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo pienso que también mucha gente tuvo esta pregunta: ¿por qué Dios había puesto un árbol de la ciencia del bien y del mal, y que dijo que no lo comiéramos? Dios desde el principio nos da un libre albedrío. Hoy a todo el mundo le da un libre albedrío. El amor de Dios es verdadero, y Dios no quiere jamás que tú lo ames a fuerza. Mas sin embargo, el otro, la serpiente, quiere que tú le adores, y va a ser a fuerza. Dios te ama tanto que te dio tu vida, y te da el privilegio de que tú escojas lo que quieras tú hacer. Él no te forza, Él ya dio su palabra, Él mandó a su Hijo unigénito a morir por ti, por mí, por todo el mundo, y nos enseñó cómo vivir, cómo en verdad seguirle. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz día con día y sígame. Hoy Jesús es el ejemplo perfecto de qué hacer. ¿Y qué fue lo que nos vino a enseñar? Obedecer. Desde el principio Dios te da un libre albedrío. Dios dio un árbol de vida. ¿Quién es ese árbol de vida? Jesús. Hace 2000 años Él resucitó. Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Él vive y Él está intercediendo por ti y por mí. La clara verdad que es Jesús, que fue obediente hasta la muerte, siendo santo, no pecó, porque pecado es transgresión de la ley, guardó los mandamientos de su Padre y resucitó. Él vive. La paga del pecado es muerte, por cuanto Jesús no pecó, Él vive para la gloria del Padre. Santo eres. Y Dios nos demuestra desde el principio lo que va a acontecer en el futuro. Hoy hay un árbol de vida. ¿Quién es ese árbol de vida? Jesús.
que fue obediente hasta la muerte. Él te da la vida. Hasta hoy tú sabes si guardas o no los mandamientos. Dios ya vino a demostrarte que Él, Jesús, el Hijo de Dios, fue mandado por el Padre a demostrarnos que su palabra es verdad, por cuanto que Él no pecó, fue resucitado de los muertos, Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Tenemos el ejemplo de verdad de parte de Dios, mandando a su Hijo por ti y por mí. Ya había mandado un hijo, Adán, el cual lo puso en el huerto y tenía 2 árboles en medio del huerto, el de la vida y el de si comes, morirás. Morirás. Génesis 2, del 15 al 18 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Siempre he dicho que cada vez que leas que el día, que leas tú ciertamente, cuando dice Dios ciertamente, es porque es cierto y va a pasar. Y es porque pongamos atención. Ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios te da un libre albedrío, te lo vuelvo a repetir. Dios te ama tanto que te dio tu vida. Ya dio a su Hijo unigénito. Él ya reparó la muerte. Ya la reparó. ¿Cómo? Mandando a su Hijo unigénito. Fue levantado de los muertos, a vista de todos. Aunque muchos creen que fue mentira, eso no puede ser. Vete, investiga, ve hasta... Nadie tiene el cuerpo de Jesús, nadie puede encontrar el cuerpo de Jesús. Jesús resucitó y Él vive porque guardó la palabra de Dios, que son sus mandamientos. Es santo Jesús, no pecó. Y nos dice la Escritura que ahora seguimos a Jesús, no seguimos a Adán. Ahora no se trata de religiones, la religión no te salva. El que nos salva es Jesús. Es Jesús. Nos da un libre albedrío y te da a escoger Dios. ¿Quieres vivir eternamente? Tenía todo. No tenía enfermedad. Tenía todos los árboles frutales. Él iba a tener alimento, él iba a tener vida si él permanecía obediente. Desobedeció y vino la muerte, porque comió del fruto, y hoy todos pecamos por esa misma razón, porque entró en esta carne la desobediencia. La desobediencia. Hoy Jesús vino a reparar lo que Adán perdió. De la misma forma que Adán era perfecto, desobedeció y vino la muerte, hoy Jesús vino en carne, siendo obediente, muriendo obediente, para devolvernos la vida. Jesús nos devuelve la vida, pero solo si seguimos a Jesús. Nos declara desde el principio Dios que al final de los tiempos hay desobediencia, un camino ancho que guía a la muerte. El camino ancho es la desobediencia, que todo mundo no quiere obedecer. Nadie se toma un tiempo para leer la Escritura, nadie se toma un tiempo para orar, para pedirle a Dios, para platicar con Dios. Nadie nos tomamos ese tiempo para leer la Escritura y para platicar con Dios. Todos hacemos muchas cosas, tantas cosas en esta vida cotidiana, que no le ponemos atención a Dios y no buscamos de Dios, porque esta carne no quiere buscar de Dios. La carne no quiere buscar de Dios. Dios dio un libre albedrío desde el principio.
Dios es tan bueno y tan santo que los ángeles que se rebelaron, ¿verdad? Él sigue siendo el mismo y fueron apartados. He ahí por qué la serpiente antigua quedó aquí en la tierra. Ahora estamos en este mundo, le sirve, al otro no le sirve a Dios. Por eso Jesús le dijo, el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo, él no tiene nada de mí, dice Jesús. Todo el mundo, y va a llegar el momento en que te va a pedir adoración a sí mismo, como le pidió adoración a Jesús en el desierto. Todos los reinos te doy si me adorares. Y adorar a Dios, adorar a otra persona, es idolatría. Jesús no le adoró. Le dijo, al Señor tu Dios, Deuteronomio, adorarás y a Él servirás. Le dio la escritura, escrito está, y escrito está, Deuteronomio. Jesús no le obedeció. Conflicta con los primeros mandamientos. Y Jesús le dijo la palabra y no le obedeció. Lo que quiere siempre el enemigo y la serpiente es que le adores. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto? Le adoraron a la bestia, porque hicieron caso de las palabras. ¿Ves? El 17 dice más, dice la palabra de Dios. En Génesis el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, primero le dio el mandamiento a Adán y después trajo a Eva. El mandamiento fue directo a Adán, el que desobedeció fue Adán. Adán le pasó el mandamiento a Eva y la serpiente se fue con Eva, porque sabía perfectamente que Adán no le iba a desobedecer. Hasta que no desobedeció Eva, Adán por amor a ella comió del fruto. Obedeció a las palabras de la mujer y la mujer obedeció a la bestia. ¿Ves? La mujer representa a la iglesia y Satanás, en la serpiente antigua, engaña a la mujer. ¿Qué representa a la mujer? La iglesia. Todo el mundo que no adora a Dios, adora a la bestia. No hay de tres caminos. Hasta los que dicen que no creen, que son ateos, son desobedientes, están adorando a otro. No están adorando a Dios. Hasta los que son ateos. Sabemos todo lo que pasó. La serpiente se va a un árbol, al árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dice, vamos para corroborar en Génesis 3, 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. El mandamiento se lo dio a Adán, no se lo dio a la mujer. Y a Adán, cuando le da el mandamiento, le dice, ni lo toques para que no mueras. Era nada más no comer. El tocarlo no tenía nada que hacer, pero si tú tocas, el tocar te lleva ¿a qué? A comerlo. Si tú lo tocas, te lleva a comerlo. ¿Qué es la desobediencia? Entra por los ojos, ella miró la serpiente, miró el árbol, así pasa todo el tiempo. Tú miras lo que no está bien hacer y te entra la emoción de hacerlo. Cuando tú alcanzas, agarras tu mano, lo haces, lo comes, lo digieres. La desobediencia ya es en tu vida. Cuando estás chico, bebé, un niño no anhela tener mujer, ni una niña anhela tener un niño. Desde que estás chico. Pero cuando vas creciendo, empieza esta carne a florecer. Y desde que estás chico, hay en la carne, hay de que te dice tu papá no hagas esto, lo haces. El niño lo hace. ¿Por qué?
porque está en crecimiento y para aprender. El papá cada vez que dice no hagas esto es por tu bien, es por tu bien. Y los niños, sin embargo, por querer aprender o por querer hacerlo, que está en la carne, lo hacen la desobediencia y se caen, se pegan, y entonces aprenden. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cuántas veces te has golpeado en tu vida? Todo lo que me decía mi padre, la mayoría de las cosas que me decía mi padre, eran por una razón. No hay papá que le diga, ¿sabes qué? No hagas esto, porque te está diciendo, te está previniendo de algo. Dios, sus mandamientos, es no hagas, no cometas esto, no robes, no mates, para que te vaya bien. Génesis 3:3, pero del fruto del árbol del medio del huerto dijo, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ves? Siempre la mentira. Hay tantas enseñanzas hoy en día que te dicen, no vas a morir, somos eternos. Tantas enseñanzas. Le pueden creer a un hombre más que a la palabra de Dios, que te dice desde el principio lo que está pasando. Todas las enseñanzas fuera de la escritura, todas, te dicen, no vas a morir, hombre, somos eternos. Lo único que muere es la carne, el espíritu sigue viviendo. A mí me enseña la escritura que morimos, dejas de ser. El espíritu de vida que Dios sopló, o la vida que Dios dio, regresa a Dios. Pero todos morimos. Por eso, al final de los tiempos, los muertos en Cristo, los muertos que están muertos, resucitarán. En Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos nos encontraremos con Jesús. Después de las bodas del Cordero que viene, el juicio. Todos los seres vivos todos los seres que murieron son levantados para el juicio eterno. Y se habrán abierto los libros. Se harán abiertos los libros. Y el que no esté escrito en el libro de la vida, morirá. Es la segunda muerte. Es la segunda muerte. Estaremos apartados de Dios si no obedecemos. Esa es una realidad. La serpiente antigua te dice no moriréis. Siempre te dice no moriréis. Hay tanta doctrina allá afuera que te dice no vas a morir. Pero desde Adán todos morimos. Todos. Dios vino a traer la vida. ¿Por qué? ¿Por qué vivió Jesús? Porque guardó los mandamientos de Dios. En Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 30, 15, 16 y 17 dice. Vamos a leer del 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. ¿Ves? Hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. La vida y el bien, la muerte y el mal. El mal trae muerte, el bien trae vida. El único que tiene derecho de decir qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios. A nuestra perspectiva, es que yo soy bueno. Eso no vale. Tu forma de pensar que tú te creas bueno, eso no vale. Ni te creas bueno ni malo. Porque ya lo he dicho varias veces, si tienes el pensamiento de Hitler, si tienes el pensamiento de Hitler, pues lo que hizo él pensar que estaba bien y no está bien. En su mente estaba bien. Y tanta gente que hace tantas barbaridades pensando que están bien. ¿Ves? Desde que nos cubrimos el fruto, todos tenemos en nuestras personas un comportamiento de no necesito a Dios, yo soy una persona bien, yo no le hago nada mal a nadie, yo estoy bien.
pero la luz de Jesús nos descubre nuestra desobediencia. La luz de los mandamientos Jesús vino a cumplir nos dicen en qué estamos mal. El 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirves, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para que entrar a posesión de ella. Ok, la tierra prometida, ¿qué representa? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Para entrar en la tierra prometida, ¿qué necesitas? Los mandamientos de Dios que fueron cumplidos con Jesús. Y si estamos siguiendo a Jesús, los cumplimos, no desobedecemos. Porque estamos siguiendo a Jesús, al que cumplió. El 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios siempre nos da un libre albedrío. Si escoges el bien, Dios te va a dar vida. Si escoges el mal, estás en maldición, porque la paga del pecado es muerte. Aún con Jesús que resucitó, la paga del pecado sigue siendo muerte. Porque si tú no aceptas a Jesús, no te arrepientes de todo lo que has hecho y no tienes la sangre de Jesús, que somos rociados por obediencia, la sangre de Jesús llega en la persona que está siguiendo a Jesús, que es obediente como Jesús, que estamos siguiendo a Jesús. No se trata de creernos Jesús, se trata de nosotros negarnos a nosotros mismos, que la desobediencia, los frutos del pecado, la lascivia, el odio, la mentira, la muerte, todos esos frutos que tenemos en la carne, tenemos que negarnos y seguir a Jesús. De eso quiere decir negarte a ti mismo. Si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo. Nos tenemos que negar los frutos malos que tenemos y vivir siguiendo lo que Jesús vino a enseñar, que fue guardar los mandamientos de Dios. El 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. ¿Ves? Él es vida para ti. Y si Dios da vida, con sus mandamientos, porque sus mandamientos son los mandamientos de Dios. Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esto es impresionante porque siempre en la Escritura, hasta Jesús lo menciona, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, a quien representa al Padre, Isaac, a quien representa Jesús, Jacob, a quien representa, le cambiaron el nombre de Jacob, ¿a quién? A Israel. Israel. Y si tú aceptas a Jesús, te conviertes en Israel. Eso es algo que Pablo lo dice en sus cartas, porque no es judío el que es exterior, sino es judío el que es interior. De la tribu de Judá está hablando de judío, de la tribu de Judá, descendiente de quién? De Israel, de Jacob. Hoy aceptaste a Jesús, entonces eres llamado judío, eres israelita. Porque ya no hay circuncisión, sino la circuncisión que es, en Jeremías 31, del 31 al 33, la circuncisión es los mandamientos escritos por el dedo de Dios, que es el Espíritu de Dios, en tu corazón. Los pone en tu mente y los pone en tu corazón, para vivir en ellos, no para abolir. Lo que hoy muchas doctrinas dicen, no dejes que nadie te engañe. Porque Jesús vino a cumplir. Mateo 5:17 dice, Mateo 5:17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley de los 10 mandamientos, no la ley de Moisés que apedreaba, que perseguía. Jesús nunca persiguió, lo vimos en los mensajes pasados, cuando le trajeron a la adúltera, él no la apedreó, tenía todo el derecho de apedrearla porque Jesús es perfecto, y dijo, escribió en la tierra, que escribió los mandamientos, porque la paga del pecado es transgresión de la ley. Él escribió los mandamientos, y todo aquel dijo, el que esté libre de pecado, de lo que estoy escribiendo, tire la primera piedra. Cuando empezaron a leer, porque los mandamientos de Dios te dicen lo pecador que es uno. Somos mentirosos, codiciamos, tenemos otros dioses. Porque tu Dios puede ser tu casa, tu hijo, tu trabajo, todo lo que tú pienses que pongas antes que Dios, eso viene siendo tu Dios. Ama a Dios, lo acabamos de leer en el versículo pasado. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, los 10 mandamientos, hasta que todo se haya cumplido. Todo se va a cumplir, todo se está cumpliendo. Hoy lo escucha y ve el mensaje, está impresionante. Dice Jesús, no pienses que he venido a abrogar, y toda la gente piensa que sí. Jesús está diciendo, no lo pienses que vine a abrogar. Él vino a cumplir, resucitó porque cumplió. Estamos siguiendo a Jesús, no idolatrías, no doctrinas de hombre ni mandamientos de hombre. Estamos siguiendo los mandamientos de Dios como Jesús lo vino a hacer. Juan 14, del 6 al 15 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por Jesús, por lo que Él vino a hacer. Si estamos siguiendo a Jesús, estamos siguiendo sus enseñanzas, su doctrina, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Ves? Un árbol de vida en medio del huerto. Jesús es el árbol de vida hoy. Él es la vida. La forma de hacer las cosas es Jesús. Si me conocieses, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, el Padre mandó al Hijo, el Padre nunca se hizo carne, y aquí es un versículo que sacan de contexto todos diciendo que el Padre se hizo carne. Eso no es cierto, porque ve lo que dice enseguida. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? ¿Ves? ¿No crees que yo soy en el Padre? No es lo mismo decir, ¿no crees que yo soy el Padre? Está diciendo, yo soy en el Padre. Y ojo, y el Padre en mí, porque lo que fue ungido Jesús fue del Espíritu del Padre. Cuando se va a las aguas del bautismo, ahí están Padre, Hijo y Espíritu. Se abren los cielos y se oye una voz del cielo, desciende el Espíritu del Padre y que está en Jesús, y es lo que está diciendo Jesús. Pero todo el mundo dice, no, el Padre se hizo carne, es el mismo Dios. No, hermano mío, Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. La palabra lo dice todo el tiempo. Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre. No podemos dividirlos porque son uno. ¿Ves? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Entonces, si Jesús es el Padre, ¿ves? Mis palabras yo no las hablo por mi propia cuenta, sino ¿quién es? El Padre que está en mí. Jesús todo lo que habló, lo habló por el Espíritu de Dios. Como lo dijo Él en mensajes pasados, si yo saco fuera demonios por el dedo de Dios, que es el Espíritu de Dios.
No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Por eso le dice a Felipe, a tanto tiempo he estado contigo y me has visto, porque las obras que Jesús vino a hacer en carne, por eso dice la Escritura, la palabra de Dios, ¿ves? El Espíritu de Dios fue el que inspiró a todos los hombres a escribir la palabra. Lo dice la Escritura, ya lo hemos visto. La palabra de Dios, el Espíritu se encarnó, moró en la persona de Jesús. Y Jesús todo lo que hizo, lo hizo guiado por el Espíritu del Padre. Si Jesús es el Padre, entonces ¿para qué necesitaba su Espíritu? Es una locura, hermano mío, que digan que Jesús es el Padre. No, es Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios que moró en la persona de Jesús. Siempre Jesús dijo, mi Padre que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos. ¿Es mentiroso Jesús? El Padre está en los cielos. Jesús vino a la tierra y lleno del Espíritu de Dios. No hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El 11, creedme que yo soy en el Padre. ¿Ves? Yo soy en el Padre. Es muy diferente decir que yo soy el Padre. Jesús nunca dijo eso. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Ves? No, el Padre soy yo. El Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo. Siempre he dicho que cuando veas desierto y cuando veas desierto, es porque el Espíritu de Dios te está diciendo que tengas doblemente cuidado. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ves? No dice, yo soy el Padre. No, yo voy al Padre. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y su Hijo tiene nombre que es sobre todo nombre, para gloria ¿de quién? De Dios Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Contundente Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. El 15, si me amas, guardar mis mandamientos. ¿Cuáles? ¿Otros? No, hermano mío, los mismos mandamientos. Los mismos mandamientos del Padre. Si me amas, guardad mis mandamientos. Guardad mi ley, que no va a pasar ni una jota ni una tilde, los 10 mandamientos, hasta que todo se haya cumplido. Por eso en el mensaje pasado, en Isaías 42, cuando está hablando del siervo de Jehová, en Isaías 42, 21 dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. En magnificar la ley y engrandecerla. Lo que vino a hacer Jesús es engrandecerla y magnificarla y exaltar la ley de Dios, porque Él murió santo, vivió guardando los mandamientos y resucitó. Seguimos a Jesús, gloria al Padre que sí seguimos a Jesús, porque Él guardó y Él nos enseñó el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Y seguimos a Jesús. No seguimos a desobedientes. Hoy en día parece que Jesús dice, no pienses que vine a abolir. Oh, ahora todo el mundo piensa que sí. Y ya lo he dicho, si tú no guardas los mandamientos, entonces, ¿qué es desobediencia? Toda la gente hoy predica eso. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. Y Jesús no vino a enseñar desobediencia, hermano mío. Jamás. Es por eso que hermanos, acaba de pasar algo bien impresionante el 13 de noviembre. No pude dar ese sábado porque estaba yo con las cuerdas vocales, no pude dar ese sábado porque no podía ni hablar casi. Pero hoy te digo que los líderes mundiales crean 10 nuevos mandamientos en el monte Sinaí.
Los líderes mundiales de diversas religiones realizaron una ceremonia de arrepentimiento y un llamado a la justicia climática el pasado 13 de noviembre en la ceremonia de la COP27 del monte Sinaí en Egipto. Todos los líderes se reunieron y la palabra de Dios nos dice, la escritura, que viene un solo lenguaje, una sola religión, una nueva orden mundial que ya viene en el mundo. Curioso que fue en el monte Sinaí. Aquí se dijo hace meses en estos mismos mensajes, suscríbete al canal, ve los mensajes anteriores para que veas que lo dije. Dios lo dice en su palabra. ¿Qué son sus mandamientos? Es la señal de Dios, la señal de Dios, la señal de Dios son los mandamientos. No es una locura. La bestia y la nueva orden mundial va a traer otros mandamientos que no son de Dios, porque se fueron al monte Sinaí. Se está cumpliendo la escritura como no tienes una idea. Es sorprendente la palabra de Dios. En el monte Sinaí. ¿Por qué en el monte Sinaí? Como si Dios hubiera dado otros mandamientos. Si Dios es el mismo, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los mandamientos no van a pasar. Ya no estamos bajo la ley de Moisés ya no estamos. Ya no apedreamos, ya no crucificamos, ya no estamos bajo esa ley. Pero la ley de Dios, esa va a permanecer, porque pecado es transgresión de la ley. Acaban de hacer 10 nuevos mandamientos, se juntaron los líderes y lamentablemente muchos de ellos líderes que están ahí son de la religión cristiana y todos se están uniendo para hacer una nueva orden mundial. Ojo, esto que acaba de pasar va a pasar más adelante en la nueva orden mundial. Todo aquel que no adore a la bestia, así dice en Apocalipsis, y así lo vamos a ver, el que no guarde esos mandamientos que, por ejemplo, tiene otro día que Dios no instituyó, y la mayoría de creyentes están adorando en otro día que Dios nunca dijo, y es el único mandamiento que les molesta. Está tremendo. En Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Niegan a Dios y niega a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús Cristo, el Señor Padre, Jesús Hijo, Cristo Espíritu de Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Ves cómo hoy se oye? Es por gracia, hermano mío, es por gracia. Han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Y es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y dice, habían sido destinados para esta condenación. ¿Cuál condenación? Todos se van todo el mundo se sabe San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos agarran ese versículo y ya se olvidan de lo demás. Siguiendo leyendo, hermanos, no leen, nomás se basan en un contexto. ¿De qué está hablando Judas? Ojo, Juan 3:18 y 19, 20 y 21. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Creer es seguir sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, Jesús lo dijo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hijo con H, Hijo de Dios. La palabra dice siempre Hijo de Dios, no hijo, no el Dios mismo siendo hijo, no. Unigénito, Hijo de Dios. Y esta es la condenación. 19, apúntalo, subráyalo y léelo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Por eso digo que la luz del Padre, que es Jesús, porque Jesús vino a enseñarnos la luz.
vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amarlas más las tinieblas es desobedecer, porque desde el principio Satanás la serpiente antigua se fue al árbol y le dijo: no moriréis. Come, desobedece la palabra de Dios. Y hoy te digo, obedece la palabra de Dios, no desobedezcas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Pero sacan de contexto, no es por obras para que nadie se gloríe, hermano mío. Si tú estás siguiendo a Jesús, tus obras van a ser buenas porque estás guardando los mandamientos de Dios. Y cada mandamiento, el no matarás, no es una obra. El no mentir no es una obra. Eso es porque estamos siguiendo a Jesús. Porque ahora si seguimos a Jesús, entonces ¿qué? ¿La mentira qué? Entonces hoy porque seguimos a Jesús, si ves, los que han matado antes se transforman en Jesús, los salva, y entonces ¿qué? ¿Siguen matando? No. Los que eran mentirosos aceptan a Jesús, entonces ¿vamos a seguir mintiendo? Para eso vino Jesús. El 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Judas está diciendo exactamente la condenación que Jesús en Juan está hablando. Judas 1 del 5 en adelante dice: mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ojo, cuando dicen que la salvación no se pierde, después destruyó a los que no creyeron. Y sigue pasando lo mismo si no crees. Creer es seguir al Maestro, no creer nada más en el nombre. Yo creo en Jesús y ya, soy buena persona y punto. No, si crees en Jesús, vives como Él nos vino a enseñar, porque Él es la luz, el camino y la verdad. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios te da libre albedrío. ¿Y hoy qué está pasando? Jesús dijo, como en los días de Lot. ¿Qué está pasando hoy en todo el mundo? Como en Sodoma y Gomorra. Están dejando la misma naturaleza. La misma naturaleza. Todos tienen libre albedrío. Y ves, la condenación es que mejor prefirieron amar la oscuridad que la luz, que es Jesús. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, porque estaba luchando por el cuerpo de Moisés. ¿Qué es lo que al último van a pasar? Van a pasar una ley para que si no obedeces, ¿ves? No es por ley para que nadie se gloríe, como dice Pablo. Ya no estamos bajo la ley. ¿Cuál ley? La que apedrea, la que persigue. La transgresión de la ley. Ya no somos transgresores de la ley. Eso es lo que Pablo enseñó. Ya no somos transgresores de la ley. Ya no somos transgresores. Por eso ya no estamos bajo la ley. Porque ya no somos transgresores. Jesús nos vino a enseñar eso. No dejes que nadie te engañe. Van a pasar una ley en el futuro. ¿Ves? Al enemigo le gusta la ley. ¿Por qué fue muerto Jesús? La misma ley que Moisés trajo
era crucificar a la gente, y los mentirosos hicieron mentiras de Jesús para llevarlo a la cruz. Por eso Jesús murió santo, limpio, puro. Jesús no podía ser crucificado porque Él es santo. Él guardó perfectamente los mandamientos de Dios. Pero ¿sabes qué? Le levantaron y lo mataron, nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Y Él murió por nuestro pecado. ¿Ves? Todo tiene sentido. El mundo va a un camino donde van a levantar sus mandamientos, y todo aquel que no adore la bestia, guardando los mandamientos de la bestia, van a hacer una ley para perseguir. La ley para perseguir. Cuando Dios dice, mi ley es eterna, los 10 mandamientos, no la ley de Moisés. Pero ¿qué va a usar Satanás? Para eso quería el cuerpo de Moisés. Se fueron al monte Sinaí a dar 10 nuevos mandamientos, cuando Dios no va a cambiar los mandamientos. Contrario, sino que dijo, el Señor te arrepenta. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por la naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué está pasando hoy? Está corrompido totalmente. Y estamos en los tiempos donde ya viene Jesús. Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Han seguido el camino de Caín. ¿Y qué pasó con Caín? Génesis 4 del 2 al 8 dice, después Dios dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Ves? Caín, Abel a ovejas, y Caín labrador de la tierra. Caín, Abel pastor de ovejas. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado la de Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? ¿Qué está pasando hoy? Todos los religiosos y toda la religión no te salva. Toda la religión se aparta de los mandamientos de Dios. Abel está siendo pastor de ovejas y está haciendo la voluntad de Dios, porque desde el principio una ofrenda de cordero, por eso Jesús se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde Jesús ya no hay ofrendas de sacrificio. Jesús es lo que cumplió todo, y Él nos da vida. Ya no hay por qué hacer ofrendas de sacrificio. Pero Abel, desde el principio, obediente, siendo obediente a Jehová, ¿qué quería decir? Que tenía comunicación con Jehová. ¿Qué quiere decir? Que Caín no tiene comunicación y quiere agradar a Dios a su forma, porque Dios maldijo la tierra por nuestra causa y le viene a traer frutos de la tierra. Ojo, no dejes que nadie te engañe. Siempre queremos traerle frutos de la tierra a Dios, y Dios no acepta frutos de la tierra desobediente, maldecida. Dios quiere obediencia. Dios quiere obediencia más que sacrificio, lo dice la Escritura. Obediencia. La obediencia te trae vida, la desobediencia te trae muerte. Desde el principio. El 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado. Muchos dicen que no había ley. Entonces, ¿cómo si hay pecado? Si los 10 mandamientos fueron hasta Moisés. Todos aquellos que seguían a Dios, los mandamientos siempre han sido directos de parte de Dios y han tenido. ¿Por qué Enoc se fue sin pecar? Séptima generación. Ojo, séptima generación. El séptimo día, séptima generación. La palabra de Dios siempre habla del 7, pero la gente dice que no. Y si no hicieres bien, el pecado, la desobediencia está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, o a ti será sujeto, dice la Escritura. ¿Ves? Y esa es una profecía que es de todo el mundo. Ve lo que está pasando en el mundo. Ve lo que está pasando en el mundo.
Ve lo que está pasando en el mundo. ¿Ves por qué la palabra de Dios es verdad? Isaías 46 acabamos de leer: acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nadie es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, anuncio lo por venir desde el principio. Y desde el principio Dios está anunciando todo lo que está aconteciendo y le da una profecía a Caín. ¿Qué leímos de Judas? Que están escogiendo el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Hacer la voluntad, creer que estamos sirviendo a Dios haciendo nuestra voluntad. Eso es Caín. Creer que estamos haciendo la voluntad de Dios haciendo nuestra voluntad. Traéndole ofrenda a Dios haciendo nuestra voluntad. No se trata de hacer nuestra voluntad, se trata de hacer la voluntad de Dios. Esa es la mejor ofrenda que Dios quiere de tu vida, que seas obediente en sus mandamientos. Lo acabamos de leer en Judas: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y todos sabemos todo lo que pasó. Después dio a luz a su hermano Abel y fue pastor de ovejas, y aconteció que dijo, Génesis 4, 5, 6 dice: pero no miró con agrado Caín la ofrenda, y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido; hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será sujeto y te enseñorearás de él. Y esto es una profecía de toda la gente que ha desobedecido desde que pecamos. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ha repetido la historia? En Babilonia, ¿qué pasó? A los 3 jóvenes, por no obedecer, los echaron al fuego. Y Dios los guardó en el fuego. A Daniel, ¿qué pasó? Hicieron una ley, la misma cosa. ¿Por qué? Porque quieren que desobedezcas a Dios. Y te forzan con una ley, ¿ves? Decretan una ley y lo echaron a la fosa de los leones. A Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, lo crucificaron en una cruz porque Él guardaba los mandamientos de Dios, y Él resucitó al tercer día por una ley. ¿La ley de quién? De Moisés. Ya no estamos bajo esa ley, pero los mandamientos de Dios Jesús los cumplió. Gloria al Señor. Y Él es santo. Es su carácter. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ojo. Deuteronomio 6, del 1 al 8 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos estos estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Ves? No es religión, eso tú enséñalo a tus hijos y tus hijos a tus hijos. No te metas con la gente. Tú puedes compartir. No nos está llamando Dios a compartir. Tú haz los mandamientos de Dios. Te está llamando a que hagas los mandamientos de Dios y que se las enseñes a tus hijos, a tu familia. ¿Por qué? Porque ellos, es tu descendencia, y si tú estás en los mandamientos de Dios, Dios te va a levantar junto con tu descendencia. Lo mismo que le dijo a quién, a Abraham. No es religión, nunca ha sido. El 3, oye pues, oh Israel, cuida de ponernos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál tierra? Está hablando de cuál. Y ahora, ¿cuál tierra es? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Ves? Nunca ha sido religión, siempre Dios. Que las repitas en tu casa, en tu vida, que las hagas en tu vida, que las pongas en tu corazón. Y eso es el nuevo pacto que Dios pone en la mente los mandamientos y la escribe en nuestro corazón, el Espíritu de Dios. El
8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en frontales en tus ojos. ¿Ves? Esa es la señal de Dios. Los mandamientos en Jeremías ya lo vimos, 31 del 31 al 33, donde dice que va a poner su ley en la mente y la va a escribir en el corazón. Aquí está diciendo Dios, ves la señal de Dios en tus frontales y en tu mano. El frontal aquí es lo que piensas y todo el cuerpo hace lo que tú piensas. Eso se estaba refiriendo Dios. No que hay rabinos que se ponen aquí colgados los mandamientos, cuando eso no es. Que estén en tu mente y que los repitas y que te levantes en tu casa y que los digas, y que te los digas a sus hijos. Eso no es religión, eso es que tú aceptes lo que Dios está diciendo. Eso es el bien, y que la pongas en tu mano. ¿Qué representa tu mano? La acción de lo que tú piensas. Si tú piensas y tienes los mandamientos en el corazón, si me amas, guarda los mandamientos. ¿Qué va a empezar a hacer tu cuerpo? A hacer obras de bien. ¿Cómo? Guardando los mandamientos, porque tiene los mandamientos de Dios y te hace hacer el bien. Te hace que no mates, te hace que no mientas, te hace que no idolatres, te hace, los mandamientos de Dios te hacen que no hagas mal, para gloria de Dios. ¿Ves? Esa es la señal de Dios. Ojo, el enemigo se pone en... Dios dio un árbol de vida y el enemigo, ¿verdad?, se puso en la ciencia del bien y del mal. La ciencia no cree en Dios, la ciencia no cree en Dios, por eso en las escuelas ni enseñan la palabra de Dios, enseñan una evolución absurda, que yo le pregunto a la gente, bueno, y ya nos hemos, el hombre se ha echado a tantos animales, ya no están, y yo pregunto, ¿dónde está la evolución? Pero no quieren creer, el mundo mismo no quiere creer y sacan la palabra de Dios. Dios hizo las cosas conforme a su voluntad y es su señal en la mente, en los frontales y en la mano. ¿Ves? La serpiente antigua, ¿dónde va a poner los mandamientos? Apocalipsis 13. Aquí ya lo habíamos dicho meses, y hoy con lo que pasó con los líderes religiosos yendo al monte Sinaí, es prueba de todo lo que está por venir. No es para espantarte, es para que abras los ojos, pero ve la marca de la bestia. Dice Apocalipsis 13 del 15 al 18, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Satanás en aquel día, por una ley, va a hacer matar a todo lo que no le adore, o sea, a todos los que obedezcan su forma y sus leyes, sus formas y sus leyes, y el que no la adore va a ser un decreto de muerte. El 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiesen una marca en la mano derecha y en la frente. Dios tiene su señal. ¿Qué crees? La bestia tiene su señal. Y son mandamientos. ¿Ves? Dios tiene 10 mandamientos que ya dio en el Sinaí. ¿Qué crees? Acaban de pasar unos mandamientos y esto va a acontecer en un futuro, lo van a pasar por ley. No dejes que nadie te engañe. El 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 666. No es una marca, no es un chip, no es un tatuaje, no, es una obediencia. Van a utilizar la ciencia, ¿ves? Nos comemos el fruto de la ciencia del bien y mal. Van a utilizar la ciencia para quitarnos y no dejarnos trabajar. Pero lo que está pidiendo es obedecer, obediencia, adoración. Jesús en el desierto, ¿que lo obedeció? No obedeció, le dijo la palabra y le dijo Deuteronomio, no dejes que nadie te engañe. Al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. Está escrito. Y Él quiere adoración de parte tuya. ¿Y qué es la adoración? Desobedece a aquel. Así como al principio, no moriréis. Dios dijo, de cierto morirás. Él dice, no moriréis, y todos estamos muriendo. Hoy te dice a ti, no moriréis, y en aquellos días van a pasar una ley y van a pasar un decreto de muerte, y si tú no obedeces, no vas a poder trabajar ni vender, y muchos se van a entregar. ¿Sabes por qué? Aquí te doy. Dios no quiere forzado
tu adoración. Dios quiere que tú lo hagas de tu corazón. La serpiente te va a obligar, la nueva orden mundial va a obligar, y lamentablemente todos, por no comer, por no trabajar, se van a marcar a obediencia a la bestia. Dios tiene sus mandamientos en la frente y en la mano. La bestia tiene una adoración y va a ser una marca en la frente y en la mano. Lo que piensas y lo que actúas, lo que haces, lo que accionas. ¿Ves? El pecado se debe de pensar, entra, se piensa y tú haces. Así funciona la desobediencia. Desde el principio te dice el final. Él está en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Al último la ciencia la van a usar, pero es adoración. Eva adoró a la serpiente haciéndole caso a la serpiente, extendiendo su mano y comiendo del fruto, desobedeciendo y dándole al marido. Al final de los tiempos es esa misma serpiente, la serpiente antigua, el dragón, va a hacer que la bestia dé adoración a la bestia. Y el número de hombres, 6, 6, 6. ¿Qué crees? No llegan al 7. No pueden llegar al 7. Porque el 7 es la señal y el pacto del pueblo de Dios. Es la señal de Dios, el séptimo día, Shabbat, Shalom. Él es el que nos perfecciona, dice su palabra. No dejes que nadie te engañe. ¿Ves? No pueden llegar al 7. Mas sin embargo en Apocalipsis 7 ángeles, 7 sellos, 7, 7, 7, 7, 7. Y a todo el mundo. Los 10 mandamientos de Dios y su palabra son eternas, y quien las quiera cambiar es anatema. Los líderes religiosos mundiales van al monte Sinaí para los 10 mandamientos de la justicia climática. En Gálatas 1, 6, 8 dice la escritura, Gálatas 1, 6 al 8 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de los que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, porque hoy hacen pura mentira del evangelio de Cristo, en vez de seguir los mandamientos de Dios como Jesús los hizo y Él resucitó. Estamos siguiendo a Jesús. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Y ojo, Apocalipsis 14, 9 al 12 dice, 9 al 12, cuando la marca de la bestia, pon atención, escudriña la palabra. Dice la escritura, y al tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. El tercer ángel, hay 3 ángeles, y el tercer ángel a gran voz dijo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿ves? Todo es adorar, no es un chip, no es un tatuaje, es adorar. Y adorar es servir, adorar es ponerte en servicio. Y si tú estás sirviendo a Jesús, estás sirviendo sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús lo dice. Al final de los tiempos, ¿qué es? ¿Ves? Obediencia o desobediencia, como desde el principio. Y recibe la marca en la frente o en su mano. ¿Ves? En la frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ya ves, la marca de su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Qué están sacando? 10 mandamientos. Para el clima, para la tierra. ¿Ves Caín qué hizo? Trajo frutos de la tierra. ¿Qué le está importando? La justicia de la tierra. Y por eso vamos a ser causa que nos van a perseguir. Todo tiene sentido. Son Caín haciendo 10 mandamientos que Dios no dio. Y que reciba la marca de su nombre. ¿Cuál es su nombre? Desobediencia total. El 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Siempre es junto, no es separado, hermano mío. Siempre es junto, no es separado.
Si tú eres israelita, aceptaste a Jesús. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice Jesús. ¿Otros? No. Estamos en los últimos días y la palabra de Dios se está cumpliendo impresionantemente. No dejes que nadie te engañe, escudriña la Escritura, es sorprendente la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos, se fueron a Sinaí a agarrar 10 mandamientos. Estamos a pro de una nueva orden mundial, tienen que caer ciertas naciones, por eso viene una guerra. Todas las naciones van a estar en pos de la bestia, van a pasar un decreto y van a hacer que todo mundo adore a la bestia, no a Dios. Y te van a hacerlo adorar a fuerza. Dios no te quiere a fuerza. Él ya mandó a su Hijo para morir por ti. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo leímos. Nadie llega al Padre si no es por Él. Jesús, que vino a enseñarnos la forma adecuada de en verdad servir a Dios. Dios te bendiga. No dejes que nadie te engañe. Suscríbete al canal. Comparte. Dale un me gusta. Y no dejes que nadie te engañe. Los tiempos están cumpliéndose. Dios te bendiga.